El amanecer apenas lograba abrirse paso entre las ruinas humeantes de Nuremberg, cuando un joven teniente avanzó solo, rompiendo la quietud con el sonido seco de los disparos. Las ametralladoras alemanas barrían las calles destruidas, pero él no se detuvo. Se movía entre los escombros con una calma casi antinatural, apuntando, disparando, avanzando un poco más cada vez. Para sus hombres, aquella figura que se adelantaba bajo el fuego enemigo no era solo un oficial, era la prueba viviente de que el miedo podía dominarse. Minutos después, el silencio volvió a caer de golpe y el cuerpo del teniente quedó tendido en el suelo, alcanzado por una bala que nadie vio venir. Ese momento parecía el final, pero en realidad era la culminación de una historia que había comenzado muchos años antes, lejos de Alemania, en las calles de Nueva York. Michael Joseph Daly no encajaba del todo en los moldes clásicos. Era disciplinado cuando quería, brillante en lo que le interesaba y desesperadamente indisciplinado en lo demás. No le importaban demasiado los horarios ni los códigos estrictos, pero sí destacaba por su carácter, su presencia y una seguridad que resultaba imposible de ignorar. Alto, fuerte y carismático, ingresó a West Point con un único objetivo: convertirse en oficial del ejército estadounidense. Allí demostró que el liderazgo no siempre va de la mano con la obediencia ciega. Tenía problemas con las matemáticas, chocaba con la rigidez académica y se frustraba con facilidad. En 1942, con apenas 18 años, ocurrió el quiebre. Mientras estudiaba junto a otros cadetes, entre ellos el hijo de uno de los generales más famosos del país, Daly lanzó los libros lejos y soltó una frase que definiría su destino: se iba a la guerra, no esperaría a graduarse. Para su padre, un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, aquello fue un golpe duro. Para Michael, en cambio, fue una liberación. En lugar de terminar en las aulas, decidió alistarse de inmediato. El ejército lo envió a Alabama, donde el entrenamiento básico no lo quebró, sino que sacó a la superficie algo que llevaba dentro desde siempre. Disfrutaba la exigencia física, la presión constante, el compañerismo forjado en el cansancio. En 1944, ya como soldado de infantería, cruzó el Atlántico rumbo a Europa. El destino no fue casual. Terminó en el mismo regimiento en el que había servido su padre años atrás. Y cuando llegó el 6 de junio, Michael Daly no desembarcó en una playa tranquila. Lo hizo en Omaha, entre balas, explosiones y gritos. Mientras muchos caían, él avanzó arrastrando a un compañero herido fuera del agua y subiendo por aquellas colinas que parecían imposibles de tomar. Ese día sobrevivió sin un solo rasguño, pero la guerra apenas estaba comenzando para él. 2 semanas después de Normandía, cuando muchos aún intentaban asimilar que seguían con vida, Michael Daly ya estaba buscando el siguiente punto caliente. Se ofrecía para las tareas que nadie quería: patrullas nocturnas, observación avanzada, posiciones expuestas. Bajo el fuego enemigo, actuaba como si el caos le resultara familiar. Aquella actitud le valió su primera estrella de plata, pero también algo más importante: la confianza absoluta de sus superiores y el respeto silencioso de los hombres que combatían a su lado. Con apenas 19 años, Daly se convirtió en el tipo de soldado al que se le pedía ir primero. Avanzó por Francia, fue de los primeros estadounidenses en entrar a París, liberado, y casi de inmediato volvió al frente. En Bélgica, durante un bombardeo de morteros, la suerte finalmente le dio la espalda. La metralla lo alcanzó y lo mandó directo a un hospital británico. Mientras se recuperaba, la guerra no esperó. En diciembre de 1944, los alemanes lanzaron su ofensiva más desesperada: las Ardenas. Michael quería volver al combate cuanto antes. Insistió, presionó, pidió regresar a su división. El mal clima y la situación estratégica lo impidieron, pero su historial habló por él. Le ofrecieron un ascenso, una comisión como segundo teniente. Lo aceptó con una condición: no se quedaría detrás de un escritorio. Rechazó un puesto cómodo y pidió ir donde la lucha fuera más dura. Así terminó en la tercera división de infantería, con hombres curtidos en África e Italia. Al principio, su aspecto juvenil generó dudas. Parecía demasiado joven para mandar, pero bastó que vieran las cintas de su uniforme, la estrella de plata, el corazón púrpura, para entender que aquel teniente no era nuevo en el infierno. En Alsacia, el invierno era brutal. El enemigo lanzó la operación Nordwind, intentando romper las líneas aliadas. El frío mordía igual que las balas. Aunque su sector se mantuvo relativamente estable, la tensión era constante. Cuando comenzó la ofensiva para cerrar el llamado Bolsón de Colmar, Daly y sus hombres entraron de lleno en uno de los combates más duros de la campaña.
En Mason Rogue fueron superados en número y potencia de fuego. Sin armas antitanque, la retirada parecía inevitable. Daly no perdió el control. Organizó a sus hombres, cubrió la retirada y al día siguiente volvió a enfrentarse al enemigo, moviéndose de pozo en pozo bajo el fuego para mantener cohesionada a la unidad. Luego vino Rightwing. De noche avanzó cientos de metros hacia una posición alemana fortificada. Cuando estalló el combate, no dudó. Corrió directamente hacia el nido de ametralladoras, disparando a quemarropa, derribando a los defensores y arrastrando a sus hombres hacia adelante. Capturaron prisioneros, rompieron la línea enemiga y siguieron avanzando. Para entonces ya estaba claro. Michael Daly no dirigía desde atrás, lideraba desde el punto más peligroso y aún le quedaba lo peor. La ofensiva continuó sin dar respiro. A principios de febrero, la orden fue clara: cruzar terreno abierto bajo fuego enemigo y asegurar posiciones clave cerca del Rin. Era una misión casi suicida. Cuando los morteros comenzaron a caer y las ametralladoras los atraparon en un cruce mortal, muchos buscaron refugio instintivamente. Daly hizo lo contrario. Se puso de pie en plena carretera y empezó a disparar, atrayendo el fuego hacia él para que sus hombres pudieran replegarse. Durante más de media hora permaneció expuesto, solo, convertido en un blanco perfecto, sosteniendo la línea con pura voluntad. En medio de ese infierno, detectó un movimiento en su flanco. Una patrulla alemana se acercaba, sacó su pistola y abrió fuego sin dudar, derribando a los primeros atacantes y alertando a sus hombres a tiempo. Luego ayudó a evacuar a los heridos, uno por uno, negándose a abandonar a nadie. Aquella acción le valió otra condecoración, pero el precio fue alto. Muchos no regresaron. Horas después llegó la orden más brutal de todas: volver al ataque. Cruzaron campos abiertos bajo fuego directo. Las ametralladoras barrieron a la compañía. Más de 40 hombres cayeron antes de llegar a la posición enemiga. Un tanque abrió una brecha y Daly lideró el asalto final, peleando casa por casa, con una pistola en una mano y el fusil en la otra. Cuando el comandante cayó herido, él tomó el control sin pensarlo. Resistieron incluso un contraataque de artillería y blindados que dejó a la unidad destrozada pero en pie. Para abril de 1945, Michael Daly ya era primer teniente. La guerra estaba llegando a su fin, pero seguía siendo igual de letal. En Nuremberg, una ráfaga detuvo a su compañía. Daly ordenó cubrirse y avanzó solo. Eliminó una ametralladora, luego una patrulla armada con lanzacohetes y después otra posición más completamente expuesto. 15 enemigos neutralizados por un solo hombre. Aquella acción le valió la medalla de honor. Un día después, una bala atravesó su cabeza. Contra toda lógica, sobrevivió. Meses más tarde, caminó por la Casa Blanca para recibir la condecoración más alta del país, no como un símbolo perfecto, sino como lo que siempre fue: un líder imperfecto, impulsivo, obstinado y absolutamente valiente. Michael Daly no buscó ser un héroe, simplemente se negó a quedarse atrás cuando otros avanzaban. Si esta historia te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo relatos reales de valor extremo y decisiones que lo cambian todo, suscríbete y acompáñame en el próximo video.